Buenas tardes. Buenas tardes desde Gijón. Buenas tardes desde Gijón, desde el Palacio Municipal de Deportes de aquí de Gijón, donde vamos a disfrutar de un partido que enfrenta en la división de Honor Plata, que va a enfrentar al Balonmano Gijón y al Pendo Camargo. Un enfrentamiento en donde están por el Balonmano de Gijón, tenemos a Zoe, tenemos a Lucía González, Saray Trabanco, Eva Vide, Elena Capalaste, Laura Gutiérrez, Laura Rivas, Camila Belén, Ana González, Raquel Cabeza, Rebeca Vallado y Sara de Castro. Se inicia el partido. Gol. Bueno, gol de cámara. Estábamos ajustando el marcador, que teníamos ahí un problema con el tiempo. Gol de Carmen Paredes. Gol para Camargo. Un equipo que está atravesando dificultades. Nos comentaba su entrenador que arrancaron bastante bien, pero que en las últimas jornadas, pues entre las lesiones y diferentes factores, han quedado descolocados. Roban el balón y gol de Noelia Herrera. 2-0. 2-0, vinieron con muchas ganas el equipo visitante. Un equipo visitante que está en una dificultosa situación, última clasificada de esta división de Honor Plata, con 7 derrotas, pero como decimos, los primeros partidos, bueno, pues se peleó bastante bien y ahora pues bueno, están intentando recomponer un poco el tono. Mientras que un Balonmano Gijón que ocupa la sexta plaza con 8 puntos, con 4 victorias y 2 derrotas. Un inicio le costó un poco meterse en los primeros partidos, pero bueno, Ángel Gulín ya nos comentaba que ya está el equipo entrando un poco más en tono y ajustándose más en defensa para luego construir y bueno, salir un poco más airosos. Pues 2-0. Ataca Camargo. Tenemos a Raquel en la portería. Y va a ser penalti a favor del Pendo Camargo. Sale Zoe a la portería para intentar detener el lanzamiento. Y gol. Gol de la jugadora número 39, Carmen Paredes. Y pues 3-0. Arreón inicial importante.
Bueno, perdón por estos pequeños cortes iniciales, pero una cámara nos ha hecho una pequeña jugada y hemos tenido que recuperarnos sobre la marcha. Esperemos que ya esté resuelto y podamos disfrutar de este partido. Bueno, vamos, tenemos aquí un 7 minutos 48 segundos y 2-4 para Camargo. Quita todo lo de la mesa. Bueno, tercer gol del balonmano Gijón. Y Guti, que después de robar el balón, ella sola se plantó delante de la portera para hacer el empate a 4. Bueno, pues 4-4, parece ser que el susto inicial que recibió con ese 3-0 ya ha pasado para el balonmano Gijón. Tablas en el marcador, pérdida de balón ahora de las chicas de Ángel Julín. Y ataca Camargo, ataca Pendo Camargo. Fátima Ocampos. Sí, la que estaba... Está haciendo la consulta sobre la portera del tal. Roba el balón Camila, se planta sola delante de Fátima. Y gol de Camila. Compañeras en la temporada anterior con el Oviedo. Sí, 4. José. Bueno, ahora ya está componiéndose un poco mejor en defensa, aunque estas pérdidas de balón tampoco ayudan. Bueno, ataca por el centro ahora el Pendo Camargo. Lanzamiento de Noelia y golpe favorable a Pendo. A Camargo. Ainhoa pegándose un poco contra el mundo. Va a atacar a Ainhoa. Pasivo. Y pérdida de balón. Recupera el balón ahora Balonmano Gijón. Lanza el largo para Camila. Camila con Ana González. Y Fátima Campos haciendo de las suyas. Buena temporada la que realizó con Unión Financiera.
ahora está ajustando más la defensa. Vuelve a salir al contraataque. Camila y nuevamente Camila frente a Fátima y bien resuelto. Pues 6-4. Cuando estamos a punto de llegar a la mitad de este primer tiempo. Intenta jugar con el pivote, pero María Sáez no consiguió llegar. Ahora contraataque, está saliendo rápido. Está saliendo rápido el balonmano Gijón. Entra Celia. Guti con Camila. Nuevamente Guti, Celia. Camila. Combina con la pivote, pero dentro, estaba pisando. Se le fue a los pies el balón a Noelia. Saca Raquel. Camila por el centro. Y va el buen gol, sí señor. Ella hizo una bonita cinta para subir el 7-4. No están jugando. Parece que se han atascado las chicas que salieron muy fuertes. Y gol, buen gol, sí señor. Lanzamiento exterior por encima de la defensa, que es la jugadora más incipiente, incisiva del equipo de Pendo Camargo. Carmen Paredes, autora ya de 3 goles de su equipo. No, 3 no sé, son 3 y 4. Vamos a comprobarlo. Creo que 4. Los trípodes, todo tú. Saray Trabanco lo intentaba, pero se encontró con Fátima Campos. Carmen Perales. Estamos diciendo Paredes y es Perales. Ya nos puede perdonar por el error. Pues 7-5. Penalti por defensa interior en la entrada de Sara Camacho. ¿Y quién si no? Carmen Perales. Ahora sí lo decimos bien.
Perales Díaz de Ribavelarde. Y al palo. Al palo se le fue en esta ocasión el lanzamiento. 7-5. Dura pugna la que está teniendo la pivote de... Bueno, no, en este caso era Laura Rivas, que se había desdoblado. Penalti. Penalti en la entrada de Lucía González. Y lanza Guti. Gol para Guti. Gol para Guti, que eleva el 8-5 para Balonmano Gijón. Conseguía Raquel detener el lanzamiento, pero golpe favorable a las visitantes. Golpe, contraataje. Salta. Muy bien, muy buena, muy ajustada, pero muy bien el lanzamiento de Laura Rivas para hacer el 9-5. Está saliendo muy rápido, aprovechando los contraataques el Balonmano Gijón. Están cometiendo muchos errores en los ataques y favoreciendo los contraataques de Balonmano Gijón, las jugadoras de Camargo, y eso les está siendo muy penalizado. Llevan 4 contraataques, con mucha claridad se plantan, y ahí va el quinto, Camila, sola nuevamente. Ya van 3 jugadas idénticas de la misma factura. Pues 10-5. Se ha estancado después de ese arranque y no son capaces de recuperar. Entraba por el lateral Ainhoa Gil. Y ahora sí lo encontró Sara Camacho. ¿Le viste? Y 10-6. Ahora estamos a falta de 8 minutos y medio y nuevamente, gol de la misma factura que la anterior, metiendo el brazo por entre las defensas y lanzando con cierta comodidad. 10-7. Por el centro, Rebeca. Y nuevo penalti en la entrada de Sara Trabanco. Nuevo penalti favorable a Balonmano Gijón, que va a lanzar la misma Saray Trabanco. Saray Trabanco frente a Fátima y gol. Gol.
consiguió batir con cierta comodidad. Pues 11-7. Están trabajando casi siempre por el centro, aunque en estas últimas ocasiones sí les ha resultado de utilidad, porque sobre todo Sara Camacho consiguió batir 2 veces consecutivas ahí va, intentaba una tercera, confiada con el lanzamiento, y de hecho tenía buena pinta, pero en este caso la defensa bloqueó el lanzamiento. Ahora sale Rebeca Vallado al contraataque. Y en penalti, 2 minutos para Sara Camacho por tocarla en la carrera a Raquel Vallado. Sí, no está muy convencida Sara. No está muy convencida, pero el árbitro Santi Piñera, un árbitro muy experimentado, el árbitro asturiano, te lo dice claramente: la has tocado en carrera y no hay más que decir. Lanza Rebeca. Y al palo, después de tocarla levemente Fátima Campos, al palo lanzamiento de Rebeca. Pues 11-7 cuando vamos a entrar. Mira que estamos ligeramente avanzados en el marcador. Ahora estamos bien. 10-7, 11-7, perdón. Una maleta pequeña cuadrada. No. Pero se hundirá. Once a 8. Hasta el coche. Bueno, pues penalti que va a sacar, lanzar Sara Trabanco y gol. Saray Trabanco no perdona. Especialista en los lanzamientos de penalti, la jovencísima jugadora que tiene una mano, vamos, de una certeza envidiable en los lanzamientos de penalti. Y bueno, y en el resto de lanzamientos también, porque ataca bastante bien. Va por el extremo, lanzaba Noelia Herrera, pero en esta ocasión se encontró con Raquel, otra de las promesas del equipo gijonés. Raquel Cabezas, gran portera, para darle la alternativa a Zoe, una que parece que lleva 1000 años y que tiene, por la experiencia que tiene, por el tiempo que lleva, pero que también es muy jovencísima. Tiene mucho futuro de la portería el balonmano Gijón. Ahí va Rebeca y Vaselina por encima de Fátima. Sí, señor. Bonito gol de Rebeca Vallado. Y en esta ocasión la Vaselina la aporta por el extremo Lourdes Simón para Camargo. Una bonita Vaselina también.
Pues 13-9 cuando entremos en los 3 últimos minutos. Recupera el balón Camargo. Tiempo muerto. Tiempo muerto que solicita el entrenador de Camargo. Van un poco a borbotones las jugadoras visitantes. Han tenido momentos de determinada lucidez. No sé muy bien si por aciertos propios o de mérito de la defensa, porque hubo un momento en que estaban tirando por el centro de la defensa con mucha facilidad y de hecho 3 goles, o 3 goles creo que fueron seguidos de Sara Camacho por el centro con cierta facilidad. Con cierta facilidad para ello. Y luego, a su vez, bastantes errores también en los dos conjuntos que hacen que, bueno, sea un poco eso, a borbotones por los dos lados. Pero bueno, de momento, 4 goles arriba para el Balonmano Gijón, que aprovechó muy bien esos errores del ataque de Camargo, pérdidas de balón que fueron castigados con contraataques, donde Camila precisamente fue la que más se lució ante Fátima Campos, la portera de Camargo. Lanza en suspensión la jugadora que no tenemos bien. Sí, perdona. Carolina Costa. Ana González. Con Saray. Y dentro. Pisó el área. Sara. Parada a extremo y cambiándose el balón de mano. Un recurso muy bueno de Carolina Costa. Y 13-10. Qué bien lo hizo Carolina. Si hubiera seguido, hubiera quedado cerrada y que se cambió muy bien el balón de manos para llevarlo el balón al palo contrario, lejos del alcance de Raquel. 13-10. Saray, muy bien, Saray. Muy bien, qué buena jugada. Ella sola se lo hizo todo. Marca jugada Lourdes Simón. Por el centro Sara, dispara y gol. Esta ha encontrado un nicho de mercado interesantísimo, donde es siempre muy difícil lanzar. Es que ni siquiera llegas a elevarse. Lanza en apoyo y metiendo el brazo. En este caso, cerca del área de puntos. Pero muy bien, Sara. Y como tal, 14-11, cuando estamos a falta de 30 segundos para terminar esta primera mitad. Perdón por el desfase del marcador, que se nos ha despistado un poco. 29-46, vamos. 29-49, 51-52. Ahora está bien, es correcto el timing. Lanza en apoyo porque se estaba terminando el partido. Y 14-11, fin de esta primera mitad. Enseguida estamos con ustedes para ya darles esta segunda mitad.
Perdón porque se nos ha quedado la música. Bueno, 17-11. Para el balonmano Gijón. Juega Camargo. Sara por el centro, que es su especialidad, y en esta ocasión se encontró con Raquel. Se encontró con Raquel Cabeza. Parada nuevamente de Fátima. Laura arriba se encontró con Fátima Campos. 17-11. Acá por el centro. Nuevamente Sara. Está a punto de recuperar, pero le pitan falta. Golpe a Sara Rivas y entra en pasivo el equipo de Camargo. Recordemos que con este año son solo 4 los pases. 2 minutos por golpear en la cara. Son de estas jugadas que siempre queda la duda de si es que el jugador se agachó mucho, porque claro, al final acabas tocándole la cara, pero claro, si te pones la cara a la altura de la cintura. Pero bueno, la leyenda de la norma es la que es y no se puede dar vueltas. Si hay golpe en la cara, son 2 minutos. Los árbitros conocedores los árbitros asturianos de mucha experiencia, prendían un poco a Viti y a Víctor Manuel, que le gusta un poco entrar en salsa durante los partidos y no quieren entrar en polémicas con nadie, los árbitros. Bueno, pues 17-11.
Pues Fátima Campos, que hace un puerta a puerta. Esa cosa que parece tan sencilla y que solo lo logran los porteros, porque cada vez que un jugador tiene que hacer lo mismo, lanza y le cuesta horrores encontrar la portería, aunque esté vacía. Pues 18-13. Para que yo me pueda conectar cuando antes. Bueno, los últimos compases se está caldeando un poco ilógicamente, porque tampoco lo requiere ni el marcador ni el partido. Están generando algunas polémicas en las jugadas, pero bueno, esperemos que la paz se quede reinando en el partido. Bueno, 19-13, cuando vamos, 12 minutos. Laura Rivas por el extremo y Fátima. Fátima la hizo un seguimiento muy exhaustivo a ese balón. Y detuvo muy bien el lanzamiento al palo corto de Laura Rivas. Como le gusta a Sara meterse por el medio y pegarse con el mundo. Sara con Sofía, nuevamente Sara, Sofía nuevamente. Y golpe favorable a Camargo. Pasos. Un poco de todo hubo en esa jugada. Se comió Sofía a Lucía González. Saray con Camila, que busca a Lucía, y Lucía al palo corto, sí, logra batir a Fátima.
20-13. Se ajusta un poco el resultado a la clasificación de ambos equipos. Si bien es cierto que están proponiendo cosas Camargo, pero cometen a su vez muchos errores, muchos aciertos y muchos errores. Y eso es lo que las están penalizando mucho. Y lo que ya íbamos comentando, que el buen hacer de los contraataques, ahí va nuevamente. Tardan mucho en bajar la defensa de Camargo y Camila se encuentra como pez en su salsa. Dobles. Vamos. Algo aquí que no nos va bien. Ahora sí funciona el control. Pues gol. Gol número 14 para Camargo. Camila por el centro, abre para Laura Rivas. Intentaba la rosquita al palo largo, pero no le cogió el efecto. No está contenta Laura. Lo intentó por la corta, lo intenta por la larga y no le salió. No le sale. Ahí es que se encuentra uno que se le hace la portería pequeña. Casi pierde el balón. Y ahora sí que al palo corto también. Noelia Herrera consigue el gol número 15 para Camargo. Sale Rebeca. Está Eva Vide en el lateral derecho, en el extremo derecho, perdón. Camila y Rebeca, que es la propia Rebeca la que, levantándose por encima de la defensa, logra conectar en la escuadra un gol muy interesante. La jovencísima Rebeca, que está perdiendo totalmente el respeto a la categoría y se está convirtiendo en un buen baluarte para Ángel Gulín. Bueno, seguimos, minuto 17, Camila por la... Ahora para la Lucía y muy bien Lucía batiendo por abajo a Fátima. Bueno, tenemos que mencionar que obviamente tenemos a las guerreras jugando y una pena porque jugaron un partido muy bonito y muy disputado contra Hungría, que al final perdieron por un solo gol en los últimos segundos del partido y que la obliga a no poder fallar más para seguir avanzando en el campeonato. Pierde balón, recupera Balonmano Gijón. Camila por el centro, que buscaba... Quizás era la mejor opción que hubiera continuado la jugada. Bueno, sale el contraataque Camargo, lanzamiento y golpe. Bueno, golpe sobre Noelia Herrera. Tenemos unos cuantos partidos en juego que cuanto podamos recapitularemos de esta primera nacional, de esta división de honor plata femenina.
Raquel haciendo de las suyas. Rebeca juega con Capelasteri, perdón. Nuevamente Rebeca para Lucía González y al palo. Muy buena la gestión de la jugada por Lucía, pero pescó la más lista Eva Vilde. Captó bien el rebote desde la posición de pivote y batió por arriba a Fátima. Golpe sobre Lidia Novoa. Es Sofía Fernández. Qué bien encontró. Ya casi no tenía hueco ninguno para lanzar. Y entre el palo y Raquel, qué lista estuvo Sofía Fernández para elevar el gol número 16 para Camargo. 9 minutos para el final del partido. Aparentemente bastante controlado. Camila por el centro y golpe. Pelina para Toso, que creo que se va a quedar en eso, aunque reclamaba golpe en la cara, pero no entienden que fue golpe en la cara, entienden que fue más una retención del brazo. Y dicho lo cual, Camila se va unos segundos al banquillo y intentaba hacerle la vaselina, pero Fátima es muy grande. Le intentaba Capelasteri. Elena la vio muy avanzada y dijo por arriba. Pero claro, es que Fátima es muy alta. Hay que afinar mucho para meterle una vaselina. Otra parada, aunque no termine la jugada, pero otra buena parada de Raquel. Decimos, el futuro de la portería de Balonmano Gijón parece que está bien garantizado, la portería. Sí, qué bien se lo buscó Carmen Perales, corriendo toda la frontal del área del Balonmano Gijón hasta encontrar el hueco para cruzar y batir a Raquel. Muy bien, Carmen. La auténtica estandarte del ataque de Camargo. Perdón, de Camargo. Decía para Rebeca. Ahí va Eva, pero la paró y nuevamente pescando en el centro de la defensa. Ana González. Que eleva el gol 24. 7 arriba para Balonmano Gijón. Nueva parada de Raquel. Muy bien situada y bueno, tampoco son balones muy exigentes, pero hay que estar bien situado para pararlos. A Carmen. Para Ainhoa y nuevamente otra. Les tiene cogida la manía, la medida. Donde estas paradas que no se le apuntan al portero, pero hay que estar ahí. Y el penalti
sancionado por los colegiados, lo transforma para llevar el gol número 18 para Camargo y gol que se le apuntamos a Sara Camacho. Deben andar en un promedio muy similar Sara y Carmen, autoras de la mayoría de los goles de su equipo. Se le fue arriba, se le fue muy alto el lanzamiento. Pues apenas poco más de 5 minutos. Ahí va Carmen lanzando por encima de la defensa, pero nuevamente Raquel, que dice: aquí estoy yo. Aquí una chica de también mucha envergadura. Lucía, y penalti. Sí, penalti por moverse en último instante. Lucía había hecho el gesto muy bien. En cambio a la portería sale Fátima para que entre su compañera Celia Volado. Y gol. Gol bien transformado. Tenemos que agradecer a equipos como el Camargo que ponen números buenos, grandes, bien, que se ven bien, que no contrastan con la camiseta y que nos facilitan mucho la labor de identificar a las jugadoras. Lanza Sara y al palo. Casi estuvo a punto de perder el balón, pero bueno, lo recuperó en última instancia Rebeca. Está dando minutos un poco a todas las chicas de la plantilla. Merceza, que el partido está siendo tranquilo para el equipo de Ángel Gurín. Y gol. Gol de Gavide. Gol por el extremo, que jugada. Despistó y el pase a la compañera lo paró con la espalda. Bueno, pues 3 minutos para el final. Partido cómodo para Balonmano Gijón. Fue imponiendo su mayor aplomo, su mayor serenidad y aplicando un duro correctivo a las pérdidas de balón. A las pérdidas de balón de Camargo. Y 27-18. Estos 9 goles son un fiel reflejo de eso. De las pérdidas de un equipo y de los aciertos del otro, ¿no? No podemos valorar mucho, porque no hubo mucha exigencia tampoco para Balonmano Gijón en la parte defensiva. Saca largo Raquel para Rebeca. Otro contraataque más. Fruto de lo mismo. Pérdida, contraataque y gol. Demasiados balones perdidos en ataque, poco alegremente por parte de Camargo, y que luego pues a la hora de bajar pues no estaban bajando con la misma frescura que atacan las atacantes de Balonmano Gijón. 28-19. Bueno, pues como esto está listo para sentencia, vamos a repasar rápidamente porque luego queremos bajar a sacar impresiones de los entrenadores. Entonces, decir que esos Cerrato, Fuentes, Carrionas,
va 16-16 con Carballal, gol ahora para el Balonmano Gijón, 29-19, 10 goles arriba. También está jugando Promesa Porriño, 15 contra Cañiza, 14. Y Lavadores 9, Valladolid 13. Quedan para mañana el Meaño Rodavigo, el Rocasa Camargo 74 y Lanzarote Puerto del Carmen contra el Siero. Pues como decimos, vamos a bajar en breve, no más que termine el encuentro. Bajaremos a recoger las impresiones de Ángel Gulín y de José Ramón. Sobre este Balonmano Gijón 30, Camargo 20. Listo para sentencia. Indicar únicamente que en la próxima jornada Balonmano Gijón va a visitar en el duelo regional al Siero y bueno, veremos un gran partido el día 20 a las 2, a la 1 menos cuarto. Seguramente será un gran encuentro. Bueno, bajamos a ver a hablar con los entrenadores. Un segundito. A ver si pillamos también alguna jugadora. Sí. Lo de la cámara a la pista. No, es que se ven las repeticiones. ¿Qué estás poniéndolo? ¿Habrá puesto este? ¿Yo? No, que si habrá puesto... No puse nada. No, ahí no. Esto, de tener... Mira, espera. ¿El qué? De tener... Ah, vale. No, pero no se ve. Joder. Mierda. No, nada. Ahora. Vale. ¿Dónde le diste? Bueno, no hagas nada. Esto. Ah, vale. Iniciar y le tocaba iniciar. Para iniciar el botón de repetición. Sí. Vale.
Carmen.
corriendo el día de trabajo. Estuvo para varias cosas y para bueno, si hay una cosa rara, no, nada.